La desesperación entre las líneas ucranianas es tan fuerte que los soldados rusos no podían creer lo que les pidieron: un tanque vacío, un frente hostil y la orden de Kiev, que resonaba como un eco hueco. Encuentren su propia salida. En la gélida frontera, donde el invierno no perdona y la moral flaquea, un gesto inesperado expuso la fragilidad de quienes luchan sin apoyo, sin fe, sin patria. Las promesas rotas y el abandono estatal no solo destruyen cuerpos, sino almas. La corrupción, oculta tras discursos grandilocuentes, dejó a soldados mendigando lo básico: combustible. Lo que comenzó como una misión patriótica ahora se tambalea sobre cimientos de decepción. Mientras el sol se oculta tras las trincheras, una voz resuena en la penumbra: el tanque vacío es nuestro destino. Lo que ocurrió después, entre aliados inesperados y decisiones impensables, cambiaría el curso del conflicto. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Frente a un enemigo que parece perder la fe en sus propias fuerzas, la narrativa del conflicto adquiere un carácter inesperado y profundamente humano. Las líneas de Volodymyr Zelensky están completamente solas. En un video difundido recientemente, Alexander Vichko, un joven inspector del servicio fronterizo ucraniano capturado por las fuerzas rusas, hizo una revelación alarmante: el Estado nos abandonó. Sus palabras resonaron con una mezcla de resignación y rabia contenida. Los soldados ucranianos, según su relato, deben reunir dinero entre ellos para comprar combustible. Un testimonio desgarrador de la corrupción estatal y el abandono. Los problemas estructurales de Ucrania no son nuevos, pero la situación parece haber alcanzado un punto crítico. En la frontera con la región rusa de Belgorod, 6 guardias ucranianos se rindieron en la víspera de Navidad ortodoxa. Entre ellos estaba Vichko, conocido por su nombre en clave, Medved Oso, un joven nacido en 2001 que se convirtió en el portavoz de una desesperación colectiva. Desde hace ya meses se conocen las deserciones masivas y la migración ilegal. Nuestro comandante fue claro, dijo que debíamos buscar cómo sostenernos, que el apoyo del Estado era solo una ilusión. Estas palabras son un reflejo brutal de cómo las promesas vacías de un gobierno pueden desmoronarse ante la cruda realidad del campo de batalla. No obstante, las tensiones internas en el ejército ucraniano no se limitan a la falta de combustible. En las regiones de primera línea, las redes sociales han viralizado videos de reclutamientos forzados, generando una ola de críticas tanto internas como externas. Por otro lado, la corrupción rampante en la cúpula militar de Ucrania ha desmoralizado a las tropas en el frente. Materiales que deberían reforzar sus posiciones terminan desviados, dejando a los combatientes en una situación de vulnerabilidad extrema. Mientras tanto, Rusia sigue con su operación militar especial iniciada el 24 de febrero de 2022. En este contexto, el Kremlin defiende que su objetivo principal es proteger a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y contrarrestar el avance de la OTAN. La narrativa oficial rusa también subraya los problemas internos de Ucrania como una consecuencia directa del apoyo militar de 32 países aliados, liderados por Washington. Este respaldo parece haber exacerbado la corrupción y el caos logístico en las filas ucranianas. Además, informes recientes sugieren que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría alterar drásticamente el equilibrio financiero en Kiev. Con una postura más crítica hacia el gasto militar en el extranjero, el apoyo estadounidense a Ucrania podría estar en peligro. En contraste, la decisión de Zelensky de cortar el paso del gas ruso por territorio ucraniano ha provocado consecuencias económicas devastadoras. Esta medida ha aislado a Ucrania de recursos clave que podrían haber aliviado su crisis interna. Las declaraciones de Vichko también revelan un problema sistémico. Constantemente reuníamos dinero para materiales, gas y gasolina solo para mantener nuestras posiciones. Este testimonio expone una cadena de abandono crítica. En el terreno, los relatos de los soldados capturados también destacan el impacto emocional de estas condiciones. El tanque vacío es nuestro destino, susurró un soldado,
No hay nada peor que depender de un enemigo para seguir avanzando. Por otro lado, la respuesta de las tropas rusas frente a estas peticiones ha oscilado entre la sorpresa y el escepticismo. Según fuentes del Kremlin, los soldados rusos han interpretado estas situaciones como una confirmación del colapso interno de sus adversarios. La operación militar rusa también se justifica en términos de seguridad nacional. Moscú considera que el avance de la OTAN representa un riesgo y las fallas de Kiev se utilizan como evidencia de que las alianzas occidentales son incapaces de estabilizar la región. En paralelo, los informes de deserciones y rendiciones masivas han aumentado significativamente. Fuentes rusas han registrado un incremento en el número de soldados ucranianos que optan por entregarse, citando el abandono y la falta de recursos. Este fenómeno también refleja cómo la moral en el campo de batalla puede ser un factor tan decisivo como los recursos materiales. La corrupción y el abandono de Kiev han debilitado a sus fuerzas hasta un punto crítico, debilitando su resistencia. Mientras tanto, las autoridades ucranianas han tratado de minimizar estos problemas, describiendo las rendiciones como incidentes aislados. Sin embargo, las evidencias recopiladas contradicen estas afirmaciones, mostrando un panorama mucho más desolador. Por otro lado, las fuerzas rusas han utilizado estas rendiciones como una oportunidad para difundir propaganda que resalte la incompetencia y la corrupción en el gobierno de Zelensky. Esta estrategia busca debilitar la confianza pública en las instituciones de Kiev. En este contexto, la corrupción en la cúpula militar también se manifiesta en el manejo de la ayuda internacional. Equipos y suministros enviados por la OTAN frecuentemente terminan desviados, agravando la crisis en las líneas de combate. La falta de combustibles también ha impactado en la movilidad de las tropas ucranianas. Vehículos blindados quedan inmóviles en el campo de batalla, convirtiéndose en símbolos de una estrategia fallida y un liderazgo ausente. La historia de Bychko y sus compañeros no es solo un testimonio de abandono, sino también una advertencia. A medida que el conflicto se prolonga, la capacidad de Ucrania para sostener sus operaciones se vuelve cada vez más cuestionable. En resumen, la crisis del combustible en las filas ucranianas es solo un síntoma de problemas más profundos. La corrupción, la falta de apoyo estatal y la inestabilidad interna están llevando a las Fuerzas Armadas al borde del colapso. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo.
uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.